Ha salido un nuevo preview de ASP.NET Core, .NET 5 Preview 8, y con este vienen muchas, pero muchas características nuevas de Blazor. En este video nos vamos a concentrar en la característica de aislamiento de CSS. Sin embargo, en otros videos vamos a hablar de las otras nuevas características de Blazor. Para poder utilizar .NET 5 Preview 8, tenemos que venir acá a esta página que voy a dejar listada en la descripción del video. Y venimos acá, Install the .NET 5 SDK, y venimos para acá. Y vamos a ver que tenemos SDK 5 Preview 8. Y veremos que ya se encuentra incluido en la versión 16.8 Preview 2 de Visual Studio. Así que si tú utilizas los previews de Visual Studio, puedes sencillamente instalar esta actualización y ya con ella va a venir el SDK 5 Preview 8. Eso fue lo que yo hice, así que ya yo tengo la habilidad de utilizar esta versión del SDK. Claro está que si tú quieres hacer la descarga directa del SDK, lo puedes hacer aquí sin ningún problema. Vamos a ir entonces a Visual Studio para crear nuestro proyecto y ver nuestro ejemplo de aislamiento de CSS. Estamos aquí en Visual Studio y yo le voy a dar a crear nuevo proyecto. Vamos a buscar Blazor acá, le vamos a dar a siguiente. Yo voy a escribir ejemplo aislamiento CSS, le vamos a dar a crear. Yo voy a escoger Blazor WebAssembly y fíjate que aquí me sale .NET 5. Yo puedo escoger .NET 5 y aquí me va a salir Template 5 Preview 8, que es la versión que queremos probar. Y le vamos a dar a crear. En mi caso yo no voy a crear un backend para mi aplicación porque esta prueba va a ser de frontend, así que le vamos a dar a crear. Como te mencionaba, lo que vamos a ver es el aislamiento de CSS. ¿Qué significa eso de aislamiento de CSS? Básicamente la idea es que, como tú sabes, en Blazor tenemos componentes y cada componente va a tener su UI, su interfaz de usuario. Con el aislamiento de CSS vamos a poder tener CSS específico para el componente en cuestión. Así que en vez de tú tener reglas de CSS que apliquen a toda tu aplicación, tú vas a poder tener reglas de CSS que apliquen a un componente específico. Claro que tú vas a poder tener tus reglas generales de CSS, pero también, adicional a eso, vas a tener reglas de CSS por componente. Vamos a ver esto. Vamos a venir al Solution Explorer, vamos a fijarlo acá, y vamos a minimizar esto de acá, y vamos a ver que en Pages tenemos nuestros tres fieles componentes de siempre, Counter, FetchData y Index. Vamos a ver que en cada uno tenemos un H1. Aquí tenemos un H1, en FetchData tenemos un H1, y en Index tenemos un H1. Vamos a decir que yo quiero agregarle un estilo a este H1 del componente Counter. En vez de ponerme a agregarle una clase a este elemento HTML para así poder identificarlo desde un archivo de CSS general, yo lo que puedo hacer es crear un archivo de CSS específico para nuestro componente Counter. Vamos a hacer eso. Para eso yo vengo aquí a Pages, voy a hacer clic derecho acá y voy a agregar un nuevo archivo de CSS, New Item. Vamos a escribir acá CSS y vamos a utilizar la siguiente nomenclatura. Yo voy a decir acá counter.razor.css y fíjate la nomenclatura. Yo tengo counter.razor.css que se corresponde con el componente counter.razor. Y ya eso es absolutamente todo. Ya con eso, cuando yo le dé agregar, vamos a tener este archivo de CSS acá, que fíjate que está anidado dentro de counter, y cualquier regla de estilo que yo aplique acá, solamente se va a aplicar para el componente counter. Vamos a ver esto. Yo voy a decir H1, es decir que todos los elementos H1 de mi componente de counter se van a ver afectados por esta regla de CSS. Y yo simplemente voy a decir color rojo, por ejemplo, y vamos a ver que ya eso es todo. Ya yo puedo presionar Control F5 para ejecutar mi aplicación. Y vamos a ver que estamos en Index y aquí nuestro H1 es de color negro, que es el color por defecto. Si vamos a Counter, vamos a ver que el H1 es rojo. Y si venimos a FetchData, vamos a ver que igual el H1 es de color negro. Por tanto, efectivamente estamos aplicando una regla de estilo de CSS solamente a nuestro componente de Counter a través de la nueva funcionalidad de aislamiento de CSS. Pero como te decía, esto es completamente adicional a la funcionalidad de reglas generales de CSS, es decir, de reglas a nivel de aplicación de CSS. Vamos a ver esto. Vamos a decir que yo quiero
que por defecto los H1 tengan color verde. Así que yo quiero que este sea verde y este sea verde también. Pero counter se va a quedar rojo porque ya tiene una regla específica. Vamos a hacer esto. Vamos a venir a Visual Studio y yo voy a venir al www.root, a CSS, podemos ir a app.css y aquí en la parte superior yo voy a crear mi regla de estilo. Yo voy a decir H1, color verde, vamos a decir green. Y eso es absolutamente todo. Puedo volver para acá, puedo presionar Control F5 para hacer un hard refresh y vamos a ver que counter, el H1 se mantiene rojo, pero en Home ahora es verde y en Face Data también es verde, lo que quiere decir que efectivamente hemos aplicado una regla de estilo general, la cual queda sobrescrita por el aislamiento de CSS. Esto está bien para los componentes que son padres, pero ¿qué pasa con los componentes hijos? Por ejemplo, ¿qué tal si counter tiene un componente hijo que también tiene un H1? ¿Se le va a aplicar la regla de estilo de que el H1 debe ser rojo? Vamos a experimentar. Vamos a ir hacia Visual Studio de nuevo y vamos a hacer este experimento. Yo lo que voy a hacer es que yo voy a crear un componente acá, Insert, agregar, Razor Component, le vamos a llamar componente hijo simplemente y le vamos a agregar no un H3 sino un H1, componente hijo, así está bien, le vamos a agregar un párrafo, yo soy un componente hijo, así está bien, y podemos eliminar esto de acá que no lo vamos a necesitar. Y ahora yo voy a venir hacia dos lugares, hacia counter, y voy a colocar ese componente hijo nuevo que tenemos, componente hijo, y también lo voy a colocar en index razor. Ahora vamos a regresar acá y vamos a ver qué ocurre. Vamos a compilar nuestra aplicación y vamos a venir acá y vamos a refrescar y vamos a ver que el H1 del componente hijo es verde, mientras que el H1 de nuestro componente padre, que es el counter, es rojo. Y lo mismo ocurre con el componente index. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo quisiera controlar el estilo del H1 del componente hijo desde el componente padre? Pues para eso podemos utilizar div. Con div yo puedo viajar desde el componente padre al componente hijo y editar su estilo. Vamos a ver esto. Vamos a venir acá. Vamos a venir a Visual Studio. Vamos a venir a counter.razor.css. Y vamos a ver que yo puedo decir div. Y ya con eso yo tengo acceso a mi componente hijo. Ahora yo puedo decir H1 acá. Y yo puedo decir color rojo también. Y vamos a ver que ahora yo puedo compilar mi aplicación y quizás porque esto es un preview, por ahora no me agarra estos cambios inmediatamente, sino que me he visto en la necesidad de venir acá y hacer un rebuild. Te lo informo por si te pasa. Esperemos que esto sea algo que se ha corregido en el futuro, pero lo importante es que ahora yo puedo venir acá, refrescar y vamos a ver que todavía no nos está funcionando. Tenemos esto en color verde. ¿Por qué? Pues porque nuestro componente de counter no tiene un ancestro común que sirva como padre para nuestro componente hijo. Vamos a ver esto. Vamos a venir acá, vamos a venir a nuestro componente de counter y vamos a ver que nuestro componente hijo acá no tiene un elemento HTML padre que le sirva para entablar una relación de herencia. Esto tiene que ver con cómo funciona el aislamiento de CSS. Eso te lo voy a mostrar en un momento. Vamos primero a corregir el problema. Es tan simple como colocar un div acá. Y vamos a encerrar todo en el div. Y vamos a colocar esto bien. Vamos a quitar esos espacios de acá. Y vamos a ver que esto era todo. Ya con esto yo puedo compilar. Y mi funcionalidad de div va a funcionar. Vamos a refrescar acá. Y vemos que hemos sido capaces de controlar el estilo del hijo desde el padre. Sin embargo, ¿qué es eso que te mencionaba? De que porque no hay un ancestro común para el componente hijo, entonces el div no funcionaba. Esto tiene que ver con cómo funciona el aislamiento de CSS. Vamos a hacer un clic derecho acá. Le vamos a dar a Inspect. Y aquí vamos a ver que tenemos nuestras etiquetas HTML. Yo quiero sombrear counter acá. Y eso me va a traer este H1 counter que tenemos acá. El cual, si ves, tiene un atributo que se ve que es un string aleatorio. El cual es el que ayuda a Blazor a implementar la funcionalidad de aislamiento de CSS. Básicamente, cada componente va a tener su propio string aleatorio y a partir de ese string aleatorio es que se van a aplicar las reglas de estilo CSS
que son específicas para un componente. Por ejemplo, aquí yo tengo esto seleccionado y si yo vengo aquí a la derecha, vamos a ver que tenemos un selector de atributo, donde el atributo es ese string aleatorio y luego un h1. Y así es que se está aplicando esta regla de estilo únicamente para los h1 de nuestro componente counter. Lo que te mencionaba del componente ancestro es que ahora que tenemos un div que es ancestro al componente hijo, pues ahora el h1 puede recibir la regla de estilo a partir de este string aleatorio que tenemos acá. Porque si te fijas, la regla de estilo que se le aplica al h1 del componente hijo, que es este que tenemos acá, es el atributo h1. Y cuando no teníamos un componente ancestro, pues no podíamos aprovechar esta relación de herencia. Y no podíamos aprovechar la herencia porque no había nadie de quien heredar. Si no hay un componente ancestro, o mejor dicho, un elemento HTML ancestro, no íbamos a poder heredar las reglas de estilo aplicadas por atributo. Fíjate esto, fíjate que si yo vengo acá y yo voy a eliminar el div por un momento, vamos a ver que ahora no hay un ancestro de componente hijo. Y yo voy a compilar y vamos a ver el HTML resultante. Vamos a refrescar acá y vamos a ver que si yo vengo acá y selecciono al hijo, vamos a ver que no hay manera de aplicarle un estilo a este h1 del componente hijo a través de un atributo del componente padre, porque ningún elemento HTML del componente padre es ancestro de este h1 del componente hijo. Básicamente, casi a modo de resumen de esta parte, es que para poder hacer que funcione div, vas a necesitar tener un ancestro del componente hijo que quieras modificar, del componente hijo al que le quieras modificar sus estilos. Un div te puede ayudar a resolver ese problema en un solo paso. Y fíjate algo, ya para culminar, vamos a compilar, vamos a regresar acá, vamos a refrescar, vamos a ver que esto funciona, y si venimos a home, vamos a ver que el componente hijo en index tiene su h1 verde, mientras que solamente en counter fue que lo modificamos a rojo. Así que efectivamente, con el aislamiento SSS hemos podido modificar los estilos de un componente específico e incluso modificar el estilo de un componente hijo solamente desde el counter component y no cuando el mismo componente hijo se utiliza en el componente index.